¿Cómo están, queridos estudiantes? Es un gusto dirigirme hacia ustedes en este proceso de formación sobre el cuidado hacia personas con discapacidad. En este momento vamos a socializar y a aprender sobre la sensibilización en el ámbito de discapacidades y cómo tratar a una persona con discapacidad. Utilizar los términos correctos, utilizar el buen trato y el lenguaje positivo hacia ellos para no incurrir en algún tipo de discriminación o usar alguna palabra que pueda afectar la sensibilidad de ellos. Vamos a empezar a compartir las diapositivas donde ustedes van a obtener el material didáctico que les permita también trabajar en su momento en territorio con las personas con discapacidad. Vamos a proceder a compartir. Ustedes podrán visualizar en las diapositivas, ¿no?, la temática, podrán leer sensibilización en el ámbito de discapacidades, otra mirada hacia la discapacidad, ¿no es cierto? Para dentro de este contexto vamos a ver toda la evolución que ha tenido el tema de discapacidad y cómo también podemos interrelacionarnos con ellos sin caer en el error de poder o tener algún tipo de discriminación, como ya mencionaba anteriormente. Vamos a pasar la lámina. ¿Qué es la discapacidad? Siempre dentro de este contexto nos hacemos la pregunta, ¿qué es la discapacidad para el resto de las personas? Muchos dicen es una condición donde las personas no tienen sus extremidades completas, tal vez algún tema de la discapacidad física que es la más visible, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de la discapacidad, pero la discapacidad va mucho más allá. La discapacidad es una condición de vida, es una condición del ser humano que está latente en nuestro entorno, ¿no es cierto? Hoy podemos no tener discapacidad, mañana sí ser parte de este grupo de atención prioritaria. Creo que tenemos un tema aquí con la diapositiva, no avanza. Ok, ahí sí ya tenemos la otra lámina. Discapacidad, hemos denominado inclusión para todos, ¿no? Porque hablar de discapacidad no es hablar solamente de la persona que en este momento tiene esa condición de vida, sino más bien de todos. Como ya mencionaba anteriormente, podemos ser ahora personas sin discapacidad y mañana más tarde ser parte de este grupo de atención prioritaria. Como parte de la diversidad que existe dentro del ser humano, asimismo hay personas quienes tienen discapacidad, personas quienes no tienen discapacidad, y en la lámina podemos leer, ¿no? Es una condición del ser humano que puede ser adquirida en cualquier etapa de la vida. Aparte, no tiene diferencia por condición socioeconómica, por etnia y por ningún tipo, ¿no es cierto? Yo puedo ser una persona muy adinerada, tener discapacidad, puedo ser una persona de un nivel socioeconómico bajo y también tener discapacidad. Puedo ser afroecuatoriano, puedo ser blanco, puedo tener algún culto religioso al cual yo pertenezco, por ejemplo, pero esto no quita de que podamos ser personas con discapacidad. Podemos ver la evolución de la discapacidad como tal y cómo ha ido evolucionando este enfoque a lo largo del tiempo. Primero tenemos en el modelo tradicional, el modelo donde se veía a la discapacidad como una anormalidad, entre comillas, por supuesto, porque en ese momento tal vez las personas con discapacidad vivían incluso en el anonimato. No había un contexto de poder tratar a este grupo de personas como parte de la sociedad en su conjunto, sino más bien como excluidos del entorno como tal. Incluso a las personas con discapacidad se las tenía en sus casas, encerrados. Muchos familiares incluso no los hacían parte de su núcleo, ¿no? Conocimos muchos casos en su momento donde las personas con discapacidad estaban aislados en un cuarto y si tú preguntabas, llegabas a esa vivienda, preguntabas cuántos son en la familia o cuántos pertenecen a este núcleo familiar, te decían, bueno, eran 5 cuando en realidad eran 6 porque había una persona con discapacidad. Pudo haber sido el hermano, algún primo, alguna persona que estaba vinculada directamente al núcleo, pero dentro del contexto familiar no lo incluían. Cuando venían personas externas, tal vez internamente dentro de la familia se conocía que había una persona con discapacidad, pero para el resto ellos no eran incluidos
cuando se trataba de brindar algún tipo de información o de socializar con el resto de las personas. También se llegó a pensar en este momento, en esta etapa, en este modelo tradicional, que la discapacidad era asociado con algo religioso, ¿no? Por ejemplo, una familia, cuando nacía un niño con discapacidad dentro del núcleo familiar, decían, bueno, tuve que hacer algo malo y Dios me está castigando ahora por eso tengo una persona o nació mi hijo con discapacidad. Entonces lo asociaban también con un tema religioso. Luego ya va evolucionando y vemos el modelo médico y o de rehabilitación, ¿no es cierto? Donde la persona con discapacidad era considerado un paciente, producto obviamente de una enfermedad, obtiene la discapacidad, hay que rehabilitarlo, hay que centrarnos en la parte médica. Incluso en 1980, la Organización Mundial de la Salud entiende, y podemos leerlo en la lámina, a la discapacidad como la restricción o ausencia de carácter permanente, entendida como una pérdida o incluso en ese momento, en esa etapa, dentro de los mismos parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud, establece como anormalidad de una estructura o función enfermedad genética congénita o adquirida, ¿no es cierto? Entonces, esto ya posteriormente evoluciona al modelo de inclusión y derechos humanos. Desde el año 1990 hasta la actualidad, se ve a la persona como sujeto de derecho y centrado en la dignidad de las personas. ¿Y todo basado en qué? En el respeto hacia la diversidad del ser humano. Entonces, se ve el tema de la situación de la discapacidad como algo social, algo que debe ir formando parte de este proceso de que los seres humanos todos somos un mundo diferente y somos diversos. En la siguiente lámina vamos ya a ver el lenguaje positivo y el buen trato que se debe tener hacia las personas con discapacidad. Podemos ver en la frase, las palabras no son neutras, crean un efecto en quien las escucha. Por ejemplo, si mañana más tarde nosotros vemos o escuchamos decir de nosotros alguna grosería, por ejemplo, o algún término peyorativo, nos vamos a sentir mal, ¿no es cierto? Al igual que las personas con discapacidad, a utilizar un lenguaje que no es apropiado, podemos herir su susceptibilidad en este caso. El lenguaje positivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de expresiones cotidianas referentes a la discapacidad crean una idea colectiva de ellos. Muchas veces, ¿no es cierto?, a nivel de nuestra sociedad, se utilizaron términos los cuales no estaban direccionados a poder tener un buen trato hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, quisimos tal vez minimizar el impacto del lenguaje usando términos incorrectos, como por ejemplo a una persona con discapacidad intelectual, pobrecito, angelito. También empezamos a utilizar el término personas especiales o personas con capacidades diferentes. Estos términos, bien o mal, generaron una idea colectiva errada o equivocada acerca de las personas con discapacidad, porque muchas veces estaban centradas en lo que las personas no podían hacer, sino estaban centradas en ese contexto y no más bien centradas en lo que ellos en realidad pueden hacer, tal vez de una manera distinta, tal vez de una manera diferente, pero pueden realizar las mismas actividades que una persona que no tiene discapacidad. Por eso es que podemos ver y podemos leer la frase en la lámina, la comunicación no tiene barreras, se basa en el respeto a la diversidad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a utilizar algún tipo de comunicación hacia las personas con discapacidad, debemos centrarnos en eso, en el respeto a la diversidad que ellos tienen. El lenguaje amigable o el lenguaje positivo, y ya yo lo mencionaba anteriormente, muchas veces se ha tenido una percepción equivocada de los términos a utilizar. Por ejemplo, vemos en la lámina, muchas veces se dice, discapacitados, personas especiales, personas con capacidades diferentes, inválidos, minusválidos, tullidos,
rengos, sordomudos, paralíticos, lisiados, patojos, enfermitos, pobrecitos. PCD, por ejemplo, PCD es un término que se utilizaba más que todo para abreviar el término persona con discapacidad. En este caso, estos términos son discriminatorios. Son como insensibles utilizarlos cuando nos referimos a una persona con discapacidad. Por ejemplo, no se puede decir discapacitado, porque ¿cuál es el contexto de la palabra discapacitado, no? Si separamos el término, capacitado significa que estoy apto para realizar alguna cosa, alguna actividad, ¿no es cierto? Discapacitado quiere decir que no estoy apto para hacerlo. Todos los seres humanos no estamos aptos para hacer todo, ¿no es cierto? Hoy, mañana, por ejemplo, a mí me dicen, constrúyame una casa. A la final, si yo veo un video de YouTube, veo por ahí alguien me indica cómo hacerlo, podría hacerlo, pero no estoy capacitado para hacerlo. No soy capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque mañana más tarde esa construcción se va a caer, porque no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento necesario para realizar esta actividad, ¿no es cierto? Si a mí me ponen como traductor o como intérprete de lengua de señas, en este caso, tampoco voy a poder realizarlo al 100% porque puedo conocer tal vez tener un pequeño conocimiento de esto, pero no en su totalidad, en su conjunto, como a diferencia de que lo hiciera alguien experto y que pueda tener todas las condiciones y las herramientas para poder ejecutar. Asimismo, las personas con discapacidad necesitan eso, que les brindemos las herramientas necesarias para poder desarrollarse en su vida. Y parte de esto, fundamentalmente, se da a raíz de la sensibilización. Podemos tener nosotros rampas, podemos tener intérpretes de lengua de señas, podemos tener las condiciones audiovisuales para poder llegar con el mensaje hacia una persona con discapacidad. Pero si no estamos sensibilizados como personas, como seres humanos, hacia la discapacidad como tal, no nos sirve de nada. También se dice grupos o sectores vulnerables. No, son grupos de atención prioritaria. Ese es el término que se debe utilizar cuando nos referimos a las personas con discapacidad en su conjunto. También se dice retrasado, débil mental, mongolito, es una de las frases más utilizadas, al menos aquí en Santa Elena. Discapacitados mentales, inocentes, retardados, subnormales, morón, chuncho. Chuncho, por ejemplo, es un término que se utiliza más en el sector de la sierra para referirse a una persona como bobo o tonto, ¿no es cierto? Imagínese que usted se refiera con ese término hacia una persona con discapacidad, básicamente es un insulto lo que usted está haciendo, en este caso con la persona con discapacidad. ¿Cuál es el término adecuado que se debe utilizar? Persona con discapacidad intelectual. También caemos en el error de utilizar términos como personas normales y personas anormales. Muchas veces, cuando estamos acompañados tal vez de una persona con discapacidad, hemos llegado a algún lugar y decimos, bueno, yo soy normal. Básicamente, entonces, quiero dar a entender que la persona que me acompaña o que la persona que está del otro lado es una persona anormal. Entonces, debemos tomar en consideración que se debe utilizar personas con discapacidad, en el caso de la persona que tiene algún tipo de discapacidad, y personas sin discapacidad en el caso de que yo no tenga discapacidad o que esté acompañado de otra persona que tampoco la tenga. Sordomudo, mudito. Persona con discapacidad auditiva o persona sorda es el término correcto. ¿Por qué no puedo utilizar el término sordomudo? Porque no todas las personas que no escuchan no pueden hablar. Vamos a explicarlo de mejor manera. Una persona con discapacidad auditiva de nacimiento, obviamente nunca aprendió el lenguaje español, es decir, no aprendió a comunicarse en ese lenguaje. ¿Okay? Pero una persona que tal vez fue a la escuela, que tal vez fue al colegio, que tal vez tuvo una preparación académica universitaria, conoce el lenguaje, conoce los términos correctos, conoce terminología, ¿no es cierto? Entonces aprendió a hablar, pero resulta que por un accidente perdió la audición. Esta persona es sorda, si bien es cierto, pero no tiene una dificultad de lenguaje o no puede expresarse. Esta persona se expresa, pero quedó sorda. Obviamente, posterior a la discapacidad, al adquirir la discapacidad,
progresivamente su lenguaje se va a ir deteriorando, pero no del todo como una persona que nació con la discapacidad o su discapacidad es congénita o la adquirió hasta antes de aprender a comunicarse en el lenguaje español. Defecto de nacimiento. No, no es un defecto de nacimiento, sino una discapacidad congénita. Fue adquirida, por ejemplo, durante el embarazo de una mujer, no hubo los cuidados adecuados o en su defecto al momento de nacer hubo complicaciones, entonces tuvo una discapacidad congénita. Mutilado, también se utiliza mutilado, muco, cortadito, mocho, no. Es una persona con amputación o amputado, de ser el caso, pero no podemos utilizar términos como mocho, mochito. Y una experiencia de esto es, hace algún tiempo, cuando era niño, tú escuchabas, y por eso hablábamos de una construcción colectiva, ¿cierto? Porque viene de alguien que tal vez tiene un grado de autoridad con nosotros, o sea, algún familiar, en ese momento, yo pregunté que por qué la persona que vivía cercano a un sector no podía caminar bien, ¿no? Yo, un niño de 10 años, entonces me decía, no, es que es el cojito de la esquina. Entonces, al yo tener esa referencia de una persona que brindaba algún tipo de autoridad o que su mensaje o su crianza establecía, ¿no?, un modo de hablar, pues también fui construyendo ese lenguaje. Y desde ahí empezamos a discriminar, pues, ¿no? Es decir, cojito, ya lo hacemos diminutivo para que no suene tan fuerte el momento de decirlo, ¿no? El respeto a la diversidad es parte del buen trato, ¿no? Y es parte de este proceso formativo en cuanto a la sensibilización en el ámbito de discapacidad. El buen trato es la noción de buen trato, se refiere a la forma de comunicarse o de establecer un vínculo con otra persona o grupos de personas, enmarcado en el respeto y la consideración hacia ellos, ¿no? A la que cada ser humano se merece. Hay que tomar en consideración que debemos nosotros visibilizar sin victimizar, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros victimizamos a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, cuando visibilizamos, demostramos una realidad de una persona o un grupo de personas o una situación, pero cuando victimizamos, y cuando nos referimos en el caso de las personas con discapacidad, lo hacemos como muestra de dolor, objeto de dolor, daños, ahí lo estoy victimizando, ¿no? O sujeto de caridad, ahí estoy victimizando a una persona con discapacidad. Entonces, la realidad es que debemos visibilizar a la discapacidad sin victimizarla. Es la mejor forma de poder hacerlos parte de la sociedad y construir un mundo más inclusivo. Una propuesta para visibilizar, podemos verla allí en la pantalla, un ejemplo claro. En la primera frase se dice, se terminaron sus sueños en el momento que sufrió el accidente. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos victimizando. Ahí victimizamos a la persona con discapacidad. Al contrario, debemos visibilizar. La segunda frase es una frase que visibiliza la condición de la persona con discapacidad, pero no la victimiza. Su vida cambió después del accidente, pero sus sueños continúan. Obviamente, sufrió un accidente, ahora utiliza una ayuda técnica, una silla de ruedas, pero sus sueños siguen intactos por cumplir, ¿cierto? El hecho de que tenga alguna ayuda técnica, por eso el nombre ayuda técnica, permite que pueda interactuar con su entorno de la manera, tal vez de una manera diferente en la cual lo hacía antes, pero les permite seguir interactuando con el entorno o seguir teniendo sus sueños intactos. La mejor manera de ayudar a una persona con discapacidad siempre será preguntar. Muchas veces caemos en el error de no preguntar, ¿no es cierto? De simplemente ayudar y no nos damos cuenta que en algunos casos no ayudamos, sino complicamos más la situación. Una experiencia de esto a lo largo del trabajo que hemos venido realizando en el ámbito de las discapacidades
alguna vez una persona nos dijo, no, yo estoy cansado de que nos ayuden, y yo era sorprendido en este momento porque no conocía el contexto. Le digo, pero bueno, la ayuda siempre se agradece, la ayuda siempre es importante ser agradecido con la persona. Pero me decían, no, es que me pasó esto, una persona viene, un joven, me dice la persona, me di cuenta ya cuando me habló, creo que era una persona muy joven, yo estaba esperando el bus en una parada. Al momento de estar esperando la parada de esta persona, él me dice, soy una persona con discapacidad visual, Félix. Entonces entiéndase que yo estaba esperando el bus, solamente esperaba que anunciaran, porque obviamente nosotros en las paradas de los buses tenemos, al menos aquí en Santa Elena, personas que anuncian, ¿no? La 3, la línea 12, la línea 5. Yo estaba esperando solamente que anuncien para poder subir al transporte público. Entonces llega la persona, él me dice, llega la persona, me coge el brazo, me pasa a la calle y me dice, y me pasa a la calle porque él me lo dijo, me dice, no porque yo lo vi, y yo sentí que caminé. Entonces me dice, ya lo ayudé, listo. Entonces yo le digo, ¿pero qué hiciste? Ya lo pasé a la calle, ¿usted quería pasar la calle? No, yo no quería pasar la calle, estaba esperando el bus. Me complicaste más la situación, tengo que volver a pasar la calle. Entonces, por eso es necesario siempre conocer que para poder ayudar a una persona con discapacidad es importante primero preguntar y conocer si necesita la ayuda. La persona con discapacidad en algunos casos puede ser autosuficiente. No puede ser necesario que yo lo ayude, sino más bien puede ser que tal vez mi ayuda sea factor que dificulte más aún la situación. Por eso es importante poder preguntar. Entonces, podemos ver un ejemplo de frases allí que podemos utilizar. ¿Le puedo ayudar en algo? Entonces, esto le dará la pauta a la persona. Esa es una pregunta que podemos utilizar. Le dará pauta a la persona para decir, bueno, sí, por favor, ayúdame. O no, no te preocupes. O tal vez solamente ayúdame en esta parte y en esta otra parte no. ¿No es cierto? Para poder tener una comunicación efectiva en el caso de una persona con discapacidad. En el caso de una persona con discapacidad visual, es importante nosotros siempre, en el caso que ocurría con la persona que les mencionaba anteriormente en el ejemplo, deberíamos habernos presentado. Soy Félix Corrala, le puedo ayudar en algo, cuál es su nombre, entonces ya creamos un círculo de confianza también con la persona con discapacidad visual. Ahora vamos a ver, bueno, antes de pasar a esta lámina, vamos a ver un video que nos va a permitir concienciar acerca de la discapacidad como tal, ¿no? Y discapacidades, porque ya vamos a ver los tipos de discapacidades dentro del proceso formativo. Poder visibilizar una discapacidad tal vez que en su momento no es visible, ¿no es cierto? O que muchas veces nosotros dentro de este proceso de trabajo que hemos venido realizando hace bastantes años, nos hemos dado cuenta. Muchas personas no pueden o no conocen que hay discapacidades que son visibles y otras discapacidades que son invisibles o no se perciben solamente con mirarlo. Entonces esto es importante tomarlo en consideración porque muchas veces también podemos caer en este contexto de discriminación sin conocer más a fondo sobre los tipos de discapacidad. Vamos allí a hacer una transición, vamos a pasar a un video que está en la plataforma de YouTube, ustedes los pueden ver, los pueden descargar, de ser el caso, igual va a estar dentro de la clase acá, y pueden verlo de manera repetida, para que usted, o pueden mostrarse a los familiares, ¿no? Lo importante de este proceso es que no nos quedemos con esa información, sino que la podamos socializar, que la podamos difundir con nuestras familias, con nuestros amigos, tal vez sus amigos de otras carreras, para que el mensaje se multiplique, ¿no? Y podamos alcanzar a hacer un sueño que he tenido y que las personas que trabajan con nosotros y con las que venimos articulando muchísimas cosas, queremos, ¿no? Es que la provincia de Santa Elena y todo el país se convierta en un espacio más inclusivo para todos. Entonces vamos a ver en este momento, dejamos de compartir la diapositiva y vamos a pasar a un video. Everybody wants to be loved. Everybody wants to be in love. But do they believe they'll find love?
It's funny. What the world really loves is a love story. That's why I collect them. Take Laura. She might look like a waitress, but Laura has a voice like an angel. Trust me, I know. You can make me a ring from a milk bottle top. Money runs out in the meter, maybe we'll stop. Laura loves writing songs, even though she's a little shy when it comes to singing them out loud. I love the way you love someone else. I'd like to get some of that for myself. I wanna wake up next to you. The way you hold her with tenderness, she kicks back her heels in that beautiful dress. It's in your eyes and they tell the truth. You got it all and it's bulletproof. I wanna wake up next to you. Wake me in the morning, send me to sleep. Give me something I can keep. You have never been in love, have never been in love with anyone but you. There's no one good enough, no one's good enough. Take a call in the room. I run my hands through my hair, I do whatever I dare. My heart goes boom, boom, bada boom, boom. Breathless, I'm breathless, lying with my dress still on. Breathless, I'm breathless, thinking about you when you're gone. You see, for Laura, it's not just about singing the right song. It's about singing it to the right person. There are moments in life when we all need a little help.
light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. But don't bring me flowers, you worry too much. Oh, my darling, to know you see me, it's enough. We can dance around the kitchen, candles cost nothing. You can make me a ring from a milk bottle top. When the money runs out in the meter, maybe we'll stop. You light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. So babe, who needs chocolate, all that champagne and stuff? Oh, my darling, to know you love me, it's enough. Some things in life are 3 for $1. Some things, like the moment a person truly listens to your heart, are priceless. There are thousands of love stories waiting to happen every day. Fate, destiny, who knows? This is just one story. I'm a Cupid, and this is Cupidity. Enjoy the ride. Love the ending. Bueno, continuamos. Yo creo que ya vieron ustedes el video, ¿no es cierto? Pudieron darse cuenta en el video como tal que a Laura le gustaba una persona con discapacidad auditiva, pero ella no se daba cuenta que esta persona no podía comprender su mensaje, ¿no es cierto? Entonces tuvieron que ayudar mucha gente dentro de este proceso para que pueda comunicarse de manera efectiva con ellos. Entonces podemos ver el tema de Laura, ¿no es cierto? En este caso, donde ella está enamorada de alguien, pero él no se da cuenta de los sentimientos de Laura, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una persona con discapacidad auditiva. Ella pensó que no la tomaba en cuenta, pero resultó que no se había percatado de que era una persona con discapacidad auditiva. Entonces, ¿qué hizo? Aprendió en algo la lengua de señas y empezó a cantar tanto de manera verbal como en lengua de señas. Esto le permitió poder comunicarse con la persona con discapacidad auditiva. Es lo que nos sucede a diario a nosotros como personas que no tenemos discapacidad o que tal vez desconocemos sobre los tipos de discapacidades, en que hay diferentes tipos, ¿no es cierto? Y no logramos transmitir el mensaje a todos. Vamos a ver a continuación los diferentes tipos de discapacidades que existen y en este caso pues ir teniendo ya una mejor percepción sobre las diferentes situaciones o los diferentes procesos que podemos considerar para poder mantener una comunicación primero efectiva y luego un trato adecuado hacia la persona con discapacidad, para no incurrir en este tipo de situaciones. Ahora, acuérdense ustedes también que ustedes van a trabajar de manera directa con las personas con discapacidad, con las madres cuidadoras. Entonces debe considerar muy puntualmente cada una de estas opciones, cada uno de estos consejos que les vamos a dar a continuación para poder interrelacionarse de manera efectiva con las personas con discapacidad. Entonces esto es muy importante que podamos denotarlo para que
o considerarlo y tenerlo bien claro, súper claro, puesto que nos va a permitir mantener siempre un diálogo muy abierto y adecuado con tanto los cuidadores como con la persona con discapacidad. Pasamos a la siguiente lámina. Vemos discapacidad física. Vamos allí la discapacidad física, ¿cierto? Nos dice, si usa muletas o prótesis. Las muletas o andadores, los bastones, las sillas de ruedas, son parte del espacio personal de una persona con discapacidad física, ¿no? Estos elementos, sobre esto se apoyan, es su ayuda técnica, como ya lo mencionaba anteriormente. Entonces esto les permite a ellos interactuar con el entorno. Por ejemplo, si la persona usa muletas, esto le va a permitir, por ejemplo, caminar. Si usa una prótesis de pierna o utiliza una prótesis de brazos, eso le permite, por ejemplo, en el caso del brazo, agarrar un objeto, equilibrarse mejor. En el caso de una prótesis de pierna, poder caminar e interactuar con el entorno. Entonces, como les mencionaba, las muletas son parte del espacio personal. Si nosotros intentamos tocarlos o intentamos quitarle alguna ayuda técnica, podemos ocasionar un accidente, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, venga usted mañana más tarde y una persona que no conoce, la tome del brazo, la tome de la cintura, en el caso de una mujer. Obviamente, en este caso, esa persona va a sentir un malestar en cuanto a la actitud que está tomando usted hacia ella. Lo mismo sucede en el caso de las personas con discapacidad que utilizan alguna prótesis, alguna muleta, ¿cierto? Es como que invadas su privacidad. No sucede mucho, por ejemplo, a mí me pasaba al inicio, yo soy una persona que camina muy rápido, entonces al momento de caminar al lado o ir conversando con una persona que utiliza alguna ayuda técnica, en este caso su marcha va a ser un poco más lenta, ¿verdad? Entonces, al ir caminando más lento, me sucedía que yo siempre lo dejaba como 2 o 3 pasos adelante. Entonces, debemos considerar que si estamos con una persona con discapacidad y utiliza alguna ayuda técnica, debemos caminar al mismo ritmo de la persona con discapacidad. En estos casos sí debemos estar pendientes, evitar que lo puedan empujar, porque obviamente puede causar un accidente, porque no tiene, obviamente, con la ayuda técnica el mismo equilibrio que tendría una persona que no utilizara ninguna ayuda técnica. No hay que dejarlo solo si tiene que transportar algún objeto, siempre debemos brindarle el apoyo. Y reitero, preguntarle si lo necesita, porque puede ser que pueda con el objeto trasladarse sin ningún problema, sin ningún inconveniente, pero en este caso, pues debemos preguntarle, ¿no? Para poder que la ayuda que nosotros brindemos sea eficiente. Procura que nunca se quede separado de sus muletas. Por ejemplo, en el caso de usar muletas, porque obviamente no va a poder trasladarse, ya que ese es su apoyo para desplazarse de un lugar a otro. Si usa prótesis, se recomienda no fijar nuestra mirada en ello. Muchas veces nos pasa, ¿no? Que porque tal vez es curioso o es novedoso o no lo hemos visto antes, ¿no es cierto? Nosotros fijamos la mirada en la ayuda técnica, en este caso en una prótesis. En este caso, pues no es importante definir que si nosotros miramos muy fijamente la prótesis, vamos a causar incomodidad a la persona. Porque imagínate, ¿qué es lo que primero se dice cuando alguien te queda mirando fijamente? ¿No? Ustedes saben, ¿no? Entonces, resulta que lo mismo sucede con la persona que usa una prótesis, ¿no? Siente incomodidad al que otra persona se la quede mirando fijamente solamente por el hecho de usar una prótesis, una ayuda técnica en este caso. Vamos a la siguiente lámina. Discapacidad física, en el caso que use silla de ruedas, ¿no es cierto? Podemos ver ahí a la persona en el dibujo, una persona que utiliza una silla de ruedas como ayuda técnica, ¿no? No debemos empujar la silla si no
le decimos que lo vamos a hacer, ¿ok? Porque podemos causar un accidente. Puede ser que las peceras estén hacia abajo, puede ser que la persona tenga las manos dentro o en el contorno de las ruedas, porque por lo general las personas que usan silla de ruedas pues mueven su silla con sus manos, a no ser que sea una silla automática, en este caso de control, que sea distinto, pero podemos causar algún accidente. Hay que hablar claramente y directamente con la persona con discapacidad y no con su acompañante. Muchas veces las personas con discapacidad tienen la asistencia de alguien para trasladarse de un lugar a otro, en el caso de una persona que utiliza una silla de ruedas. Y cometemos el error de muchas veces quien quiere hablar con nosotros es la persona con discapacidad, no el acompañante. Pero por lo general siempre nos dirigimos hacia el acompañante. Sucede también en los restaurantes. Muchas veces viene la persona con discapacidad, acompañado de otros amigos que no tienen discapacidad, y van a un restaurante, se sientan en la mesa. Al momento de ingresar al restaurante, la persona con discapacidad es como que la más visible de todos. Nos parece muy difícil entender que es una persona como cualquiera. En algunos casos sucede. Entonces, todo el mundo mira a la persona con discapacidad que va entrando. Pero luego que ya se ubica en la posición dentro de la mesa donde van a compartir los alimentos con sus otros amigos, desaparece la persona con discapacidad. Ahí ya no es tan visible, porque le pregunto, bueno, y le pregunta al resto, ¿y ella qué va a comer o ella qué se va a servir? Cuando debemos preguntarle de manera directa a la persona con discapacidad, ¿ya? A no ser que no pueda comunicarse con nosotros, que ahí sería distinto porque obviamente el núcleo que a ella lo acompaña, pues va a decirnos, no puede comunicarse, yo le puedo decir lo que ella requiere o que ella necesita, por ejemplo. Hay que situarse frente y a la misma altura de la persona con discapacidad en el caso de que vayamos a hablar. Por ejemplo, si una persona con silla de ruedas, procurar sentarnos para establecer una comunicación efectiva. Al momento de ayudarlos, también hay que verificar la posición de las pieceras. Los decía antes, si están las pieceras hacia abajo, también podríamos ocasionar un accidente. Al pasar un obstáculo, muchas veces no conocemos cómo maniobrar o cómo manejar una silla de ruedas. Entonces, si vamos a pasar un obstáculo, debemos girar la silla por la parte posterior para poder cruzar ese obstáculo. O si vamos a bajar una escalera, si vamos a bajar algún desnivel, debemos girar la silla por la parte de atrás y desembarcar en este caso o pasar el desnivel que vayamos a pasar, porque si no podríamos ocasionar un accidente. Debemos cuidar que la ropa que utilice la persona con discapacidad, puede ser un abrigo, alguna bufanda, algún implemento adicional que la persona con discapacidad utilice, puede estar cerca de la silla, de las ruedas de la silla, y esto puede ocasionar también un accidente. Y ahora, muy importante, si desconocemos totalmente cómo utilizar una silla de ruedas, la mejor opción es preguntarle. Preguntarle a la persona cómo la doblo, cómo te ayudo, te cargo, no te cargo, te puede decir, no, yo puedo solo subirme a un carro, a un auto, por ejemplo. Si necesito ayuda cuando se trata de una camioneta porque es mucho más alta, por ejemplo. Entonces debemos preguntar cómo doblar la silla. Hay muchas sillas que solamente si ponemos la mano debajo de la silla de ruedas por el asiento, hacia arriba, se doblan. Otras que hay que sacar las ruedas y se doblan como un cuaderno a espiral. Entonces hay diferentes tipos de ayudas técnicas, entonces hay que conocer bien el manejo para no dañar la silla de ruedas en el peor de los casos. Discapacidad física, también hay discapacidades físicas que no son visibles, podemos ver en la lámina, ¿no? Discapacidad física no visible. Muchas veces nosotros conocemos o vemos a la discapacidad como solamente la persona que utiliza alguna ayuda técnica o que no puede caminar. A eso referimos discapacidad nada más, ¿no? Pero hay discapacidades físicas que están catalogadas como tal y que no son visibles. Por ejemplo, las personas de estatura baja. ¿Cuándo se considera una persona de estatura baja? Cuando no supera el 1,34 m de estatura. Ahí se establece a la persona como una persona con discapacidad y persona de estatura baja, ¿no es cierto? Muchas veces catalogamos o prejuzgamos su capacidad intelectual
en el caso de una persona de estatura baja. Lo infantilizamos, decimos, bueno, uy, qué pequeñito, qué niño, o sea, hacemos como que la persona no tiene una capacidad intelectual o tiene una capacidad de un niño por el simple hecho de no tener una estatura estándar que las otras personas. ¿No es cierto? Por eso en la lámina podemos ver que nos dice, el tamaño de las piernas en las personas con talla baja da lugar a una longitud de paso muy corto, por lo que debe disminuir el ritmo al desplazarse y acompañar a esta persona. Lo mismo que la que mencionábamos anteriormente, ¿no? En el transitar, por ejemplo, al lado, conversando con una persona de estatura baja, es importante mantener el ritmo de marcha que ellos tienen. Hay otras discapacidades físicas que no se perciben, no se pueden apreciar o observar. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, las cardiopatías también. Y en este caso debemos solicitar directamente a la persona con discapacidad que pueda ayudarnos a poder mejorar nuestra comunicación con ellos o la relación que tenemos con ellos, ¿no es cierto? Para no incurrir en algún tipo de discriminación. Por ejemplo, hay otra discapacidad que es catalogada como física, pero no es visible. Por ejemplo, las personas que sufren de convulsiones, ¿no? En este caso, las personas con epilepsia, muchas de estas personas con discapacidad son discriminadas aún más. Por ejemplo, cuando toman un bus, muchas veces los buses le dicen, pero tú no tienes nada, tú estás bien, yo te veo bien, ¿no es cierto? Y ya hemos tenido nosotros en su momento conversatorios con la dirigencia de la transportación pública y hemos enfatizado este aspecto, ¿no? Nadie puede, ni siquiera un médico puede dar un diagnóstico a simple, a simple observación. No puede decir, ya tiene tal diagnóstico. Necesita hacer un análisis, necesita enviar a hacer exámenes para poder determinar, ¿no es cierto?, alguna enfermedad. En el mismo caso de las personas con discapacidad, yo no puedo prejuzgar o no puedo decir, bueno, no tiene discapacidad cuando no conozco la realidad. Como mencionaba, muchas de las personas que tienen estos cuadros de crisis convulsiva o epilepsia sufren discriminación. ¿Por qué? Porque las personas no conocen más allá que hay discapacidades que no son visibles. En este caso, por ejemplo, la epilepsia, cuando una persona sufre una convulsión, por lo general cae al suelo, ¿no es cierto? Y luego de la crisis convulsiva tienen coma posepiléptico que dura entre 5 o 10, dependiendo del organismo de la persona, entre 5 a 10 minutos, donde ya la persona cobra razón de sí y posteriormente incluso de ese tiempo puede tardar 20, 30 minutos el tema de la movilidad completa de su cuerpo nuevamente y que ya entre en razonamiento. Cuando, por ejemplo, tengamos este tipo de situaciones, es importante nosotros tomar en consideración que para ayudar a este tipo de personas podamos, primero, poder ubicarlos en una posición fetal para que no puedan hacerse daño. Colocar, en el caso de los varones o en el caso de las mujeres, en el caso de los varones una billetera, en el caso de las mujeres una cartera no tan grande en la boca para que ellos no puedan morderse la lengua en el momento de la crisis convulsiva. Muchas de estas personas prevén la crisis, otras no, dependiendo de la medicación que ellos tomen. Entonces es importante conocer que esta discapacidad también forma parte, así no sea visible, del conjunto que está tipificado dentro de la Ley Orgánica de Discapacidad, esta discapacidad física, que no es visible, ¿no? Para que ustedes también tengan conocimiento y tampoco se asombren cuando tal vez alguna persona con discapacidad de este tipo sufra un proceso de crisis compulsiva durante la visita o durante el trabajo que ustedes estén desempeñando dentro de su labor como auxiliares de enfermería, como profesionales en el ámbito de la enfermería. Entonces, para que ustedes tengan esa apreciación y también no, por ejemplo, a ustedes le enseñan cómo controlar o cómo trabajar con el tema de la sangre, con el tema de alguna lesión, ¿no es cierto? Victimizar también podríamos decir de esta forma. Entonces, de la misma manera, en el caso de las discapacidades, también poder conocer el contexto y también manejarla de la manera más profesional posible. En el caso de la discapacidad auditiva, en la lámina podemos ver total o parcial y no sabe lengua de señas, porque yo ya les mencionaba, puede ser una discapacidad
auditiva y de lenguaje, ¿no es cierto? Que no conozca el lenguaje español. Y también puede ser total o parcial, puede tener una pérdida de audición en un grado. Y también debemos procurar interactuar con la persona de la mejor manera. Ahí podemos ver, hay que hablar despacio y con claridad. Si hablamos despacio y con claridad y la persona conoce el lenguaje, es probable que nos comprenda, entienda el mensaje que nosotros queremos trasladar hacia él. En el caso de una persona que no conoce el lenguaje de señas, podemos utilizar las señas naturales. ¿Cuáles son las señas naturales? Por ejemplo, a su compañero de clase o a su amigo, cuando usted se va a comer, ¿no es cierto? ¿Cómo le dice me voy a comer? Si está lejos y no le va a gritar, ¿no es cierto? O no tiene un mensaje de WhatsApp en ese momento para poder enviar. Usted hace la señal natural de comer. Me voy a comer o me voy a comer, ¿no es cierto? Esa es una señal natural. Esa es una señal que se aprende a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Natural. Entonces, podemos utilizar esas señas naturales. Es importante también situarse delante de la persona con discapacidad auditiva, ¿no? Siempre con el rostro iluminado. ¿Qué significa el rostro iluminado? Sonriendo, ¿no es cierto? Esto crea un ambiente de confianza con la persona con la que estamos interactuando. Porque si estoy con una cara así, como diría carepaco, diría alguien por allí, entonces, o estoy molesto, no voy a causar un buen impacto con la persona con la que estoy interactuando. Debemos utilizar palabras sencillas y fáciles de leer en los labios. Esto es importante también en caso de que la persona pueda conocer el lenguaje. Hay que evitar hablarle si la persona está de espalda. Esto es muy importante, obviamente, porque no nos va a entender absolutamente nada. Verifiquemos que haya comprendido el mensaje que queremos comunicarle. No aparentar que lo hemos comprendido cuando no ha sido así. Muchas de las personas se dan cuenta y obviamente esto causa algún tipo de molestia, ¿no? Mostrar naturalidad y confianza. No mostrar la atención excesiva debido a su problema de audición. No exageremos. Muchas veces cuando hablamos con las personas con discapacidad auditiva, nosotros tenemos esa tendencia a exagerar, a gritar, ¿no es cierto? Y esto es inapropiado para la comunicación con ellos. En el caso de las personas con discapacidad visual total, debemos identificarnos, como yo ya mencionaba también, inmediatamente al momento de ofrecerle algo o también ayudarlo, pues, ¿no? En este caso, de identificarnos, soy Félix Orrala, eh, puedo ayudarlo en algo, qué necesita, o, o también lo ayudo, lo llevo a algún lugar. Estas características o estas recomendaciones deben ser tomadas en consideración al momento de poder interactuar con una persona con discapacidad visual. Debemos, por ejemplo, si queremos ayudar a una persona con discapacidad visual, debemos caminar ligeramente un paso delante de ellos y ofrecerle nuestro hombro como apoyo para servir nosotros como guía. Adicionalmente, debemos describir el escenario de donde estamos trasladándonos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la universidad, del lado izquierdo queda el auditorio de la universidad, del lado derecho queda el bar, la biblioteca, ¿no es cierto? Vamos a dirigirnos al departamento de comunicación de la universidad, vamos a trasladarnos al departamento de bienestar estudiantil, ¿sí? Describir el entorno. También es importante decir, vamos a subir un escalón, ¿no es cierto? Vamos a abrir una puerta, esta puerta es del departamento X, y así sucesivamente ir describiendo el entorno por donde vamos pasando. Cuando cambiemos o movamos las cosas de su lugar original, al que tal vez la persona ya estaba acostumbrada, por ejemplo, si es el aula de clase o si es la casa, y teníamos los muebles apegados a la pared y los vamos a mover al centro, es importante poder decirle, vamos a mover los muebles al centro, hagamos el recorrido, el nuevo recorrido por el cual vas a poder trasladarte dentro de este lugar donde por lo general se convive con una persona con discapacidad visual. Esto es muy importante porque obviamente ya le vas a enseñar el nuevo recorrido que la persona tiene que realizar
cuando se traslade de un lugar a otro en el espacio en el cual se convive. Es importante no poner o colocar alfombras, tapetes en el suelo si se convive o si a diario se está una persona con discapacidad visual, obviamente porque, como no ve, esta persona tiene que trasladarse de manera un poco más lenta, y en este caso, si hay alguna alfombra o algo que obstaculice, pues va a causar un accidente. No debemos dejar sola a la persona con discapacidad visual sin decírselo, porque obviamente él puede pensar que seguimos en su compañía y querer que nosotros sigamos siendo su guía para trasladarse de un lugar a otro. Es aconsejable mantener las puertas cerradas o abiertas dependiendo de la costumbre a la que ya la persona venía adaptándose o estaba adaptada por lo general. Hay personas con discapacidad visual que tienen una discapacidad visual parcial, no total, parcial, y para ello es importante, por ejemplo, tomar en consideración las recomendaciones que podemos ver en la lámina. Pinto, pega cinta luminosa en la cerradura. Esto les permitirá también visibilizar a ellos el tema de que esa es una cerradura o tiene algún punto de alerta, tal lugar o tal situación. Adquiere un teléfono con números grandes y oscuros. Actualmente en la tecnología, en los teléfonos Android, hay un sistema que se llama el Talkbox, ¿no es cierto? Este sistema le permite, es como un lector de pantalla y permite que la persona con discapacidad visual pueda manejar su teléfono sin mayor situación, sin mayor complejidad, ¿no es cierto? En un teléfono, en el sistema, usted configura este contexto, el Talkbox, para que el teléfono pueda, en este caso, describirle todo lo que hay en la pantalla a la persona, ¿no? Básicamente es un lector de pantalla. Pinta de colores brillantes los cuartos de baño, los bordes de la escalera, las puertas. No sé si ustedes han visto en las construcciones, bueno, al menos en las nuevas, las que van de hace unos 5 o 6 años atrás, en los que se ha impulsado mucho más enfáticamente los parámetros de accesibilidad, cintas luminosas en las escaleras o cintas con relieve en las escaleras. Esto es para específicamente también las personas con discapacidad visual parcial. Esto les permite identificar cada escalón al momento de poder subirlo. Hay que enseñarles a estas personas a identificar el valor del dinero por su color y tamaño. Si ustedes ven ahí la lámina, la imagen, es un niño con un bastón blanco, un bastón de rastreo, ¿no es cierto? Este bastón pues le permite ser la guía a ellos como personas con discapacidad visual del entorno, ¿no? Y no topar algún obstáculo que vaya a ocasionar un accidente. En el caso de la discapacidad intelectual, ¿cómo incluir? ¿No es cierto? Muchas veces nosotros tenemos una percepción errónea en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Son agresivos, ¿sí? Nos pueden causar daño. No en todas las ocasiones. Hablamos anteriormente sobre el tema del rostro iluminado. Si yo genero confianza con la persona con discapacidad, es muy poco probable que yo tenga algún tipo de agresión, por decirlo así de alguna otra manera, o alguna muestra de descontento de ellos, ¿no es cierto? Por eso es importante asumir una actitud natural y sencilla, no ponernos en otras posturas, porque muchas veces, como les mencionaba, exageramos el momento de comunicarnos con una persona con discapacidad o interrelacional. No tener miedo de él o ella, no burlarse, siempre respetarla. Esto es lo más importante, ¿no es cierto? Responder a sus preguntas, asegurándonos de que hayamos comprendido el mensaje o que comprenda la persona si nosotros queremos decirle algo. Debemos tener mucha paciencia. Muchas veces las personas con discapacidad intelectual tardan en comprender un poco más lo que nosotros queremos decirle. Y debemos, como ya decía, acercarnos amigablemente, ¿no? Es importante, y disculpe que sea repetitivo y lo diga muchas veces, el rostro iluminado. Siempre es importante mantener una sonrisa, una actitud muy amigable con la persona, porque en este caso, pues, podemos ocasionar que tal vez se irrite la persona o que tenga otra actitud hacia nosotros. Es importante facilitar y ayudar a que las personas con discapacidad intelectual puedan interrelacionarse con
el resto del el entorno que a ellos los rodea. Y una de las discapacidades poco conocidas, ¿no? Muchos conocemos visual, auditiva, ¿no es cierto? Física, intelectual, pero una de las poco conocidas, es la discapacidad psicosocial. ¿Cuáles son sus características? La persona con discapacidad psicosocial no puede interactuar con el entorno. Esa es la principal característica. Por ejemplo, en un aula de clases, una persona con discapacidad psicosocial puede tener un coeficiente intelectual inclusive superior a la media, superior al que la persona que no tiene discapacidad, pero resulta que él no va a poder interactuar con el entorno. Por ejemplo, participar en clases con todos los estudiantes y que todos los estén mirando, no va a poder. Bueno, les mencionaba el tema de la discapacidad psicosocial, ¿no es cierto? Es importante conocer en detalle, como ya les mencionaba, tal vez en el aula de clase esta persona no podrá interactuar. Entonces hay que buscar mecanismos y herramientas que le permitan poder ser evaluado de una manera distinta. Y eso también no solamente para los estudiantes, sino también para el docente. El docente cuando tenga que tratar en el campo educativo con algún tipo de persona con discapacidad psicosocial debe tomar en consideración estas características. Hay que demostrar un verdadero interés e interactuar al momento de interactuar y comunicarnos, ¿no? Muchas veces ellos perciben esta situación. Si a esta persona con discapacidad psicosocial usted le cayó mal desde el principio, no espere que la persona pueda ser su amigo posteriormente. Le cayó mal y él se lo va a decir. Tal vez podamos construir una relación posterior, pero en el instante de que usted le cae mal o tiene que decirle algo de manera directa, él no tiene inhibición en poder decírselo de manera inmediata, ¿no es cierto? Y no se va a guardar absolutamente nada. Debemos tomarnos el tiempo necesario para escuchar lo que dice, es importante hacer eso. Debemos hablar lenta y claramente. Evitemos situaciones que puedan generar algún tipo de violencia, conflicto con ellos también. Tratar de comprender su situación, facilitando siempre la interactuación con el entorno en cualquier tipo de actividad. Muchas veces, en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, no entendemos por qué el actuar durante muchas situaciones, ruidos altos, ¿no? Colores específicos. Entonces es importante conocer al 100%. Hay dos series en diferentes plataformas. Por ejemplo, en Netflix hay una serie que se llama Atypical. Es importante y les recomiendo que ustedes la vean para que puedan entender un poco más el tema de la discapacidad psicosocial. Y otra serie también en Prime Video, donde está el doctor autista, ¿no es cierto? Sean. Entonces, en estas dos series podemos ver, podemos comprender de mejor manera cómo actúa una persona con discapacidad psicosocial y esto nos permitirá, en este caso ambos con autismo, tanto el protagonista de Atypical, la persona que actúa en el personaje de este chico, y también en el doctor autista de la Sean, ¿no? El personaje. Entonces podemos comprender de mejor forma cómo actuar o cómo interrelacionarnos con algún tipo de personas con discapacidad psicosocial. También dentro de este contexto ingresan las personas con bipolaridad, las personas con depresión en niveles altos, las personas también que sufren de algún tipo de enfermedad, de algún trastorno mental específicamente, por ejemplo, esquizofrenia también. Entonces hay que tomar en consideración estas características que hemos visto en cuanto a la discapacidad psicosocial y de todos los tipos de discapacidades, porque más allá de conocer ahora específicamente ustedes como están en esta carrera de enfermería y que tienen este proyecto que se basa en el cuidado de la persona con discapacidad, es importante que lo conozcan también para la vida diaria, ¿no es cierto? Como yo mencionaba, mañana más tarde podemos ser parte de este grupo de atención prioritaria, un familiar, y vamos a conocer cómo interactuar con la persona con discapacidad. Recordemos que no debemos tener bajas expectativas de las personas con discapacidad, sino brindarle las herramientas necesarias para poder desarrollarse.
quiero agradecerles de manera infinita por el tiempo que se han tomado ustedes en escucharnos en este proceso de sensibilización y dejarles el mensaje de no discriminemos a las personas con discapacidad, ¿no? Sino más bien podamos ir creando entornos en que las personas con discapacidad puedan ser incluidos de manera integral. Muchas gracias.